Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos de vuelta después del comienzo musical del programa del día de hoy y ya con nuestras panelistas de esta jornada listas para conversar con nosotros. Saludamos de inmediato a la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por acompañarnos, lo mismo que a la investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, a quien también saludamos. Catalina, bienvenida, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Ya es habitual. Exactamente, y bueno que puedan estar con nosotros habitualmente. Oigan, hartas cosas para poder comentar el día de hoy y obviamente es muy relevante el quedarnos un poquito con el evaluación y también las distintas propuestas que surgieron al alero de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado. El día de ayer, recordemos que hubo un acto principal en el Palacio de la Moneda en el que estuvo haciendo su alocución el presidente Gabriel Boric. En ese sentido va a ser bien importante el poder entrar en esas temáticas y particularmente los planteamientos que hizo en torno a este tema y particularmente las políticas que se pueden ir desarrollando más adelante, junto con lo que son los homenajes a familiares de víctimas de la dictadura. Hubo algunos anuncios, por ejemplo, la suma urgencia de la ley de amnistía. Esto particularmente porque esta última medida fue la novedad que informó el presidente, quien enumeró varios proyectos que se han impulsado durante estas semanas. El lanzamiento de la página del Plan Nacional de Búsqueda, la recuperación de Venda Sexy como sitio de memoria, la entrega de carpetas con casos contenidos en los archivos de las comisiones de verdad, el levantamiento del secreto Valech o la renovación del memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político que se va a estar iniciando además en enero de 2025. Dentro de lo que señaló el presidente, dijo, y hoy quiero contarles además que damos urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la presidenta Bachelet en 2014, que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización, lo que en la práctica equivale a la derogación de lo que calificó como infame ley de amnistía. Esta suma urgencia anunciada por el presidente se suma a otras medidas legislativas impulsadas por el gobierno. Estos, según el presidente, tienen que estar resueltos durante el mandato, en referencia a propuestas que tipifican el delito de desaparición forzada de personas y la que permite el acceso a los archivos del informe Valech por parte de los tribunales de justicia y además el ya mencionado Plan Nacional de Búsqueda. Una agenda importante a la hora de poder seguir avanzando en los temas de justicia, de memoria y que quiero poner sobre la mesa para que podamos conversar esta mañana. Bárbara, parto contigo para que me cuentes un poquito tu percepción de esto. Obviamente también espacio para saber cuál es la valoración y evaluación que hiciste de la jornada de ayer. Sí, bueno, creo que es fundamental poder avanzar permanentemente en terminar con la impunidad en nuestro país. Y la suma urgencia respecto de terminar con la ley de amnistía ingresada efectivamente en el gobierno de Bachelet es señal de eso. Creo que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos políticos, de igual manera han sido bastante críticas de algunas de las medidas que se han implementado y que han tenido dificultades de implementarse, como el Plan Nacional de Búsqueda y otras políticas que se han comprometido por parte de este gobierno en materia de derechos humanos. Pero sin duda que estos anuncios ayudan en términos de poder avanzar en esta agenda contra la impunidad y poder tener, verdad, reparación a las familias que siguen buscando y que no han descansado en esa tarea, inclusive muchas de ellas madres, familias que han muerto en la lucha por la búsqueda de sus seres queridos. Y eso es humanidad. O sea, creo que inclusive más allá de las posiciones que cada uno tenga en este marco de humanidad, y es poder entonces efectivamente reconciliarnos como país y poder tener perspectivas de no repetición en el futuro. Creo que, bueno, hoy día efectivamente hay esta ley de amnistía que formalmente se menciona que deja de funcionar o de aplicarse el 2006, a pesar de que hubo juicios que terminan contraviniendo el derecho internacional. Sin embargo, sabemos también que la Corte o quienes finalmente han decretado o han llevado adelante investigaciones en materia de derechos humanos han también utilizado otras fórmulas para dejar a violadores de derechos humanos sin condenas, sin pagar un día de prisión, a pesar de haber sido no solo ejecutores, sino también pensadores del exterminio, pensado, articulado, de compatriotas. Y eso creo que es tremendamente necesario de poder resolver y dar justicia tardía, tremendamente tardía,
que no cierra heridas probablemente, o sin duda no cierra heridas, pero que es necesario efectivamente de poder avanzar en esa perspectiva, más aún cuando el año pasado, en marco de los 50 años, y hoy, o ayer ya en marco de los 51 años, seguimos mirando sin preocupación de muchos sectores de la crecida de los discursos negacionistas que no hacen más que reabrir debates que en una sociedad democrática pensaríamos debiesen estar resueltos. Ayer vimos además el video de la Juventud Republicana, que por lo bajo es miserable y por lo bajo es carente de total humanidad y posibilidad de empatizar con otros u otras que, como ya decía al comienzo, han tenido una vida de búsqueda y de trabajo por justicia, por reparación. Y creo que, bueno, la agenda efectivamente siempre pudiese uno esperar que fuese más rápida. Sabemos que no solo depende de la administración del Ejecutivo, y en eso creo que hay que siempre mirar lo que han ido diciendo estas agrupaciones que han luchado permanentemente y que son quienes finalmente han posibilitado que como país no perdamos la brújula respecto de lo importante que es poder entonces tener reparación, justicia y verdad en lo que significan los crímenes de lesa humanidad que vivimos en Chile. Catalina, voy contigo también para que me cuentes un poquito cómo no solamente has analizado, has puesto en valor los puntos expresados por el presidente en torno a esta agenda, sino que además lo que fue el contexto del día de ayer. Ahí daba cuenta también, Bárbara, de algunas situaciones poco afortunadas que se dieron en torno a esta conmemoración. Te dejo ahí también la palabra para que entremos contigo. Sí, gracias por la pregunta, porque yo creo que aquí tenemos que tocar un tema más profundo, más central, y para eso tenemos que establecer mínimos comunes en este panel el día de hoy. Quiero citar las palabras que decía ayer el presidente, donde señala que ninguna crisis política, por más compleja que sea, se sortea bombardeando, asesinando y desapareciendo compatriotas. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa son dos conceptos. Primero, el de democracia. La democracia es democracia aquí y en donde sea, para que la gente entienda, y algo que me han dicho mucho es que le gusta que uno explique esto de política más en fácil, ¿no es cierto? Entonces, la política es el gobierno del pueblo cuando uno va y vota y entrega esa legitimidad a un otro para que te represente. Eso es democracia, aquí y en donde sea. Si hablamos de dictadura, ¿cierto?, se rompe la democracia, es un gobierno que está por la fuerza y eso es indiscutible. Entonces, si nosotros vamos a hablar hoy día aquí en este panel de democracia, tenemos acá a Bárbara, ¿cierto?, que representa al Partido Comunista. Yo creo que los mínimos comunes es establecer cómo determinan ustedes la democracia, Bárbara, porque el presidente de tu partido dice que Venezuela no es una dictadura. Ustedes se abstienen de tomar posturas respecto a lo que pasa en Venezuela, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde hay personas desaparecidas. Entonces, ustedes están avalando o siendo, no sé, cómplices pasivos, esa es mi pregunta, de un régimen dictatorial. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer conmemoraciones respecto de los 51 años del golpe de Estado cuando ustedes al parecer están a favor de un régimen dictatorial en Venezuela? Yo creo que establamos mínimos comunes si queremos hablar de democracia y si queremos avanzar en los temas país. Eso. Dejo ahí la palabra, Bárbara. Sí, yo creo que son mezquindades en general, que usualmente se instalan en la derecha en un intento de empate, de ver a quién entonces le cabe mayor responsabilidad. En Chile el Partido Comunista no ha matado a nadie, no ha enjuiciado a nadie, no ha detenido a nadie, no tenemos las manos manchadas con sangre de nadie. Lo he ratificado aquí en varias oportunidades. El Partido Comunista no es vocero de Maduro, de Chile, no somos voceros del gobierno de Venezuela. Y hemos sido claros en que necesitamos efectivamente esclarecer en favor del pueblo venezolano cuáles son las condiciones de resolución inclusive de su crisis política que hoy día están viviendo. Y en ese marco también hemos sido claros que cualquier solución tiene que ser en marco del respeto a los derechos humanos y seremos entonces primeros condenando cualquier adversidad en ese marco. Creo que son mezquindades en marco de lo que tenemos en Chile. A nosotros nos importa efectivamente tener caminos que permitan tener una democracia sin estos mantos de impunidad que nadie puede desconocer. A 51 años seguimos teniendo torturadores caminando libres en la calle, muriéndose de viejos sin haber pagado ningún día de cárcel, sin haber sido capaces, con la valentía que dijeron tener,
de dar cuenta de dónde está el paradero de víctimas desaparecidas, compatriotas desaparecidas, personas que viven en Chile desaparecidas, que han marcado la vida de quienes hoy tenemos o estamos viviendo y han marcado nuestra historia, han marcado entonces el futuro también de nuestro país. Por eso es preocupante finalmente intentar bypassear o empatar con debates que hemos sido claros en darlos también. Catalina, te dejo nuevamente la palabra. Obviamente entrar si es que quieres hacer algún contrapunto a lo que decía recién Bárbara, pero también ahondar un poquito en lo que fue también los planteamientos del presidente en torno a la agenda. No sé qué te parece también la forma de poder seguir avanzando. Ahí Bárbara daba cuenta de una justicia tardía en muchos aspectos, un tema de una legislación efectivamente que de alguna u otra manera se ha estado manteniendo en el tiempo y que es muy importante el poder hacer eco de aquello. Te dejo ahí el espacio para que podamos entrar también en los dos temas. Mira, yo no creo que aquí tiene que ver con una lógica de empate porque hay cosas dicotómicas. Las cosas son o no son. Hay o no hay democracia. Hay o no hay dictadura. Entonces uno tiene que tomar posturas más si en este sentido el Partido Comunista es parte del gobierno. Entonces a mí me llama la atención y en esto muchas veces veo un poco solo al presidente Boric hablando de estas medidas, ¿no? De justicia reparatoria, de la ley de amnistía, que convengamos en una cosa. Todo lo que sirva para esclarecer situaciones, profundizar la democracia y para que nosotros avancemos en medidas que sirvan para el bienestar de la ciudadanía y para encontrar respuestas, por supuesto que son positivas y yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que un partido que hoy día es coalición del gobierno, la diputada Ger, por ejemplo, salga defendiendo el régimen de Maduro. Lo que no estoy de acuerdo es que no se alineen con el gobierno y tengan una postura clara frente a violaciones de los derechos humanos que pasan aquí al lado con nuestros vecinos. Entonces, a eso voy cuando, si queremos debatir y si queremos hablar con seriedad respecto de esto, hagámoslo desde un mínimo común. Y si eso no está establecido, yo le quiero decir a la gente que por favor, en octubre, cuando vaya a votar, tenga muy claro quiénes son las personas que hoy día defendemos la democracia y quiénes defienden regímenes dictatoriales. Eso. Bárbara, ¿algo más para agregar en esto? Sí, bueno, la diputada Carmen Hertz, de hecho su esposo es un ejecutado político de la dictadura y creo que en ese marco merece absoluto también respeto respecto de lo que el día de ayer conmemoramos, por una parte. Por otra, creo que estamos o tenemos una deuda importante como país en marco de poder fortalecer la democracia que tiene que ver con quitar entonces este manto de impunidad. En esa línea yo creo que es fundamental poder reconocer que cualquier ápice de negacionismo y de intento de empate respecto a la política más contemporánea es por lo bajo impropio respecto del desafío de poder fortalecer o encaminarnos en la línea de fortalecer la democracia. Creo que lo que hace el día de ayer, por ejemplo, la Juventud Republicana da cuenta finalmente de eventuales amenazas a contendores en la política. Dan cuenta efectivamente de que pudiesen estar dispuestos a hacer cualquier cosa respecto de sacar del camino a quienes pensamos distinto. Y en ese marco lo decía también la secretaria general de mi partido hace algunos días en Estado Nacional. Nosotros tenemos más de 100 años de historia, 50 de ellos hemos vivido en la proscripción. Y en ese marco, al parecer, hay quienes son menos tolerantes respecto de posiciones divergentes en nuestro país, que no han dudado en utilizar la institucionalidad de la cual se jactan o les interesa, al parecer, solo en la política internacional, para entonces marginar del debate público, de las posiciones de representación a un partido que en Chile ha sido solamente promotor de la democracia y de las posiciones de quienes en general no tienen voz. Y en ese marco creo que es fundamental poder entonces acelerar, como ya decía, esta agenda de derechos humanos, comprometer en eso la relación que tienen las agrupaciones de víctimas, de familiares, de detenidos desaparecidos, presos políticos, que han sido siempre sumamente claros, han sido humanos, tremendamente humanos, a pesar del dolor que han tenido que vivir durante más de 50 años. Y en esa línea creo que cualquier medida, a pesar de lo tardío, va a ser al menos un ápice de justicia para poder entonces componer y recomponer también la mirada de futuro de nuestro país. Catalina, también ya para ir cerrando este tema al menos, ahí estábamos con la última parte de este bloque. Sí, Bárbara hablaba de la humanidad y fíjate, me voy a referir al video porque lo vi.
Ya, y también me pareció, tú sabes, yo siempre lo he dicho en este panel, yo soy una persona que cree profundamente en las instituciones, por lo tanto, esa sobreutilización, más con jóvenes, ¿no? Respecto de lo que pasó en Chile en un momento que está claro, hubo una dictadura, hubo un golpe de Estado, se han determinado violaciones a los derechos humanos, y en eso yo voy a ser enfática porque uno no tiene que desconocer lo que pasó en la historia y cómo se producen los procesos políticos en una historia. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que no sé cuánto tiempo de desfase tuvo esto, pero vi en tus redes sociales que después tú publicas un video como medio en respuesta a este video que hacen los republicanos. Entonces yo me pregunto, y me gustó mucho ayer un concepto que escuché, esta utilización termocéfala de la política, de los jóvenes que se supone que van a ser el futuro, porque yo soy académica, yo no estoy en la política partidista. Entonces, ¿Eres militante de Renovación Nacional? No ¿O tu soy tic-tac es militante, de no, Renovación Nacional? estás equivocada y ahí estás faltando a la verdad, lo que me parece Pero tu grave centro de porque pensamiento es no de soy Renovación Nacional. militante de Renovación Nacional, entonces te Puede no ser pediría que militante, pero tu cotejaras la centro de pensamiento es de información Renovación Nacional. antes de venir aquí a señalar cosas que no corresponden. Entonces, para terminar, me parece que los jóvenes que representan, ¿cierto?, esta nueva política, o no sé qué tan nueva, deberían dejar un poquito más atrás los discursos extremistas y avanzar y elevar un poquitito el nivel de debate, tanto respecto de lo que pasó ayer con el video republicano, como de la respuesta de las mismas características que hicieron ustedes. Entonces, subamos un poquito el nivel de debate. Eso, gracias. ¿Algún contrapunto? O sea, creo que es fundamental efectivamente subir el debate, y en ese marco los jóvenes creo que hemos hecho bastante mejor ejemplo respecto de lo que vemos cotidianamente en la política. Ayer solamente desde las Juventudes Comunistas lo que hicimos fue ratificar que llamarse republicano y celebrar que la República se haya quebrantado y se haya llenado de sangre de compatriotas, efectivamente lo menos republicano, lo menos patriota, lo más vendepatria que finalmente fue Pinochet en su régimen, tanto desde el momento en que hace el golpe de Estado como en los 17 años que duró la dictadura en nuestro país. Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos, de regreso con nuestras panelistas del día de hoy, Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, también con Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Cambiamos de tema y nos quedamos con todo lo que ha venido de la mano de los chats que se han dado a conocer al alero de estas investigaciones al abogado Luis Hermosilla, y particularmente lo que tienen que ver con los antecedentes que de a poco también se han ido dando por distintos medios de comunicación. En particular, nos queremos quedar con la situación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que durante la jornada del día de ayer se estuvo refiriendo a los datos que se conocieron, donde la Comisión para el Mercado Financiero señaló que él habría realizado gestiones por la empresa de los hermanos Sauer, STF Capital. En concreto es un documento, un oficio ordinario enviado por la presidenta de esta instancia, Solange Bernstein, a la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde revelaron nuevas comunicaciones que involucran al ex secretario de Estado en el denominado caso Audio. En ese sentido, el ex ministro entregó una declaración escrita donde sostiene que se me solicitó realizar la consulta que se informa meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del señor Augusto Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión. Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby, señaló el exministro en esta declaración. No tuve ningún contacto ni antes ni después con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno. Son particularmente los argumentos entregados por el ministro. Sin embargo, es bien importante ver más allá de cada uno de estos antecedentes de qué manera estamos también observando los efectos políticos que puede tener esta situación. Quiero, sin ir más lejos, citar parte de lo que también en el programa que nos precede acá a Enlace USACH, Línea 1, la conversación que tuvieron con la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, donde efectivamente se habló de esta temática respecto a la continuidad también del propio Chadwick en la UDI, y ella dijo que aunque él renuncie tampoco nos deja libre de polvo y paja, sería un argumento más porque él es una persona muy relevante. Ahí hablando particularmente de particularmente las complicaciones que se podrían dar dentro del sector al que pertenece el ex ministro.
Quiero entrar en esto de inmediato, te dejo la palabra, Catalina, ahora para comenzar y saber cómo has estado también siguiendo este tema, las complicaciones que se puedan ir generando a nivel político y obviamente los argumentos que se han ido entregando. Oye, sí, para partir, yo cuando pienso en el caso Hermosilla, como que me imagino esa serie, ¿no? Como de periodismo, cuando Sí. tienen llenas las paredes, porque realmente yo creo que vamos a tener que todos los que estamos un poco en política, periodistas, politólogos, sociólogos, etcétera, tomar un curso un poco respecto del análisis que hay que ir Sí. haciendo, porque es todos los días algo nuevo. Entonces, Claro. de verdad que es mucha información. Y viene mucho más, da la impresión. O sea, cuando nos juntamos la semana Sí. pasada hablábamos de 700.000 Sí. copias, ya vamos por sobre 1 millón. Ujú. Entonces, de verdad que yo creo que tenemos para rato Sí. para hablar de esto. Yo quiero volver un poquito a lo que conversábamos la semana pasada y que lo mencionaba, que tal como lo decía, esto va a sacar a relucir graves irregularidades. Y graves irregularidades tanto para personas inocentes como para personas que van a ser culpables. Entonces, este efecto expansivo, ¿cierto? Que ya lo decía yo la semana pasada, nos invita a dos cosas. Lo más importante, yo creo aquí, es perseguir la corrupción. Yo creo que Chadwick fue un funcionario público, es un ciudadano, por lo tanto, él se va a tener que enfrentar, si así lo determina la justicia, como cualquier persona que esté involucrada Sí. en este caso. Digamos que Y está eso, citado como testigo. Por lo claro, pronto. y es lo que corresponde, o sea, es lo que tiene que pasar. Ahora, a mí me parece que desde el punto de vista de cada interpelación pública que se le ha hecho, él ha salido a dar declaraciones respecto de cada cosa que se ha interpelado. Y eso me parece súper bien. Respecto del tema del procedimiento, consulta por procedimiento, efectivamente eso no está regulado por la ley del lobby, está en la 20.730, artículo 6, numeral 3, porque he escuchado algunas personas que dicen que sí sería lobby, pero no es lobby, entonces así lo determina y por eso quise también citar la ley, porque de repente hay algunas confusiones. Entonces, me parece a mí que lo que corresponde es perseguir las responsabilidades que se tengan en su momento y en ese sentido yo creo que Andrés Chadwick fue un funcionario público, fue un servidor público, es un ciudadano común y tendrá que dar las explicaciones en su debido momento. Bárbara, voy contigo también para que me cuentes tu apreciación de lo que está ocurriendo al alero de estas vinculaciones que se hace Andrés Chadwick y también tocar un poquito la arista más político-mediática, porque traía a colación esas declaraciones de la diputada Sandón por los efectos que eventualmente pueda tener, independiente de lo que se esté viendo en la justicia y lo que se defina finalmente. Sí, tan común Andrés Chadwick no es, común pero poderoso, así como el meme del dueño de Gasco en su momento. Sí, porque aquí no estamos en igualdad de condiciones, ni nos digamos que somos todos ciudadanos del mismo nivel y que la justicia entonces opera de igual manera para todos lados. Eso es mentira. Creo que es importante establecer claramente que estamos frente a una red de crimen organizado de cuello y corbata que hace uso del poder político, económico y judicial con el que cuentan para hacer crecer sus fortunas. Y en ese marco han hecho uso del poder en este caso a propósito de tener redes de influencia, mejores informaciones, generar entonces contactos, buenas relaciones que vienen probablemente desde el colegio, desde la universidad, esas instituciones que en general están en la cota 1000 de nuestro centro de la región metropolitana. Entonces, acá tenemos efectivamente una articulación de poderosos. Y Hermosilla, junto con lo que se ha ido dilucidando en marco de Chadwick, dan cuenta de que efectivamente lo que necesitamos es que se investigue, que caiga quien caiga. Hay muchos y muchas preocupadas respecto de cuánto más va a tener el WhatsApp de Hermosilla. Creo que en esa preocupación algo debe haber, probablemente. Nadie se quiere hoy día ver involucrado respecto del teléfono de este abogado poderoso también. Pero creo que es importante, más allá de lo que plantea en su declaración Andrés Chadwick, primo del expresidente Piñera, ministro también durante sus 2 gobiernos, que no solo tiene que ver con que dentro de la ley pueden haber hecho una consulta respecto de la situación de esta empresa de los hermanos Sauer, corredora de la bolsa, dentro de la normativa del lobby.
Recordemos que Chadwick ya en algún momento y Hermosilla estaban vinculados a la transferencia de fondos públicos por vía de tratos directos, asesorías, convenios, de alrededor de 239 millones de pesos de fondos públicos que el estudio jurídico de Hermosilla recibe durante los gobiernos de Piñera, y Hermosilla recibió esos recursos, mientras que Chadwick recibió de Hermosilla 226 millones. O sea, hablábamos en algún momento, cuando nos encontramos hace algunas semanas, de una devuelta de mano, favor por favor. Entonces, no solamente está enmarcado en esta idea del lobby o no lobby, sino que ya habíamos visto indicios respecto de la influencia que tuvo Chadwick respecto de las relaciones que estaba construyendo Hermosilla en el Ejecutivo, generando allí un espacio de articulación, de hacer crecer su fortuna y tener también buenos vínculos para influir en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, porque hoy día no nos olvidemos que tenemos también a Ángela Vivanco, suspendida del Poder Judicial, que en la misma declaración que hace la Corte Suprema indica que, bueno, se le pone en tela de juicio ella misma, bajo el ejercicio de labores que ha estado realizando, la autonomía del Poder Judicial, lo pone en juicio, porque además se le indica que interfirió en designación de cargos del fiscal nacional, del conservador de bienes raíces de Viña y Concón, que se entrometió en causa de integración de las salas de la Corte, que probablemente facilitaron entonces en ese marco a personeros o a clientes más bien de Hermosilla, pero también a casos donde estuvo vinculado el exministro. Entonces acá hay una red efectivamente muy grande, de grandes poderosos de nuestro país, que yo espero, aunque no confío tanto efectivamente en el Poder Judicial a propósito de lo que vemos, o sea, el cuoteo y la definición a dedo y el amigo sirve mucho en esta definición que nos dicen meritocrática. Entonces, si tú te esfuerzas, yo puedo ser jueza de la Corte Suprema. Eso es mentira. Por la vía lo he hecho. Creo que es importante efectivamente que se investigue, que se profundice en la lectura de esta mensajería de Hermosilla, que tiene al parecer a muchos con hartos problemas y preocupaciones. La Renovación Nacional, su presidente y también otros portavoces en la Cámara fueron planteando el perjuicio que estaba significando el caso Chadwick respecto de lo electoral. Sí. Y bueno, ahí tienen, parece, puestas sus preocupaciones, más no necesariamente en el perjuicio fiscal que ha significado la situación de Hermosilla en el desfalco o no pago o subdeclaración de renta u otros elementos impositivos, y también en todo lo que ha significado en el deterioro con ello de la democracia, incluso en nuestro país, de la credibilidad de las instituciones. Catalina, entremos también en el tema que tiene que ver con finalmente las repercusiones que puede tener cada uno de estos temas. Ya decíamos, están las investigaciones en la justicia, se están llevando adelante todo el trabajo que las instituciones espera en este tipo de denuncias, pero tampoco podemos hacernos los locos respecto a los efectos que vaya a tener también en temas importantes para el cotidiano de los partidos políticos, como es esta campaña que ya está en desarrollo, y lo otro en la credibilidad de la opinión pública en torno a las instituciones, que también lo señalaba Bárbara a propósito de lo que nos hemos encontrado con otros chats de los que se ha dado a conocer, particularmente los del abogado Hermosilla con Ángela Vivanco. Sí, bien. Yo creo que este es un tema transversal, entonces delimitarlo solamente a un sector sería erróneo, porque, no sé, quienes están defendiendo a Topper versus los abogados de Frente Amplio. Entonces, aquí tenemos de la derecha, de la izquierda, y todos están muertos de miedo. Esa es la verdad. Entonces, en términos de lo mediático, de lo público, convengamos, a uno a veces como que no le gustaría escuchar ciertos los audios privados que salieron a propósito de las fiestas y las características de las fiestas que parece que le gustaban a Hermosilla y sus amigos. Entonces, yo creo, a mí me preocupa, siempre lo he dicho acá, me preocupan las personas, me preocupa la democracia, cómo se están viendo afectadas nuestras instituciones, porque claramente el nivel de esta crisis, que yo creo que está en la punta del iceberg. Si mira, esto es como cuando uno habla de violencia, ¿no? Hay violencia física, hay violencia psicológica, violencia económica, pero la más peligrosa es la violencia simbólica. Y yo creo que acá el manto de violencia simbólica que tiene todo este caso y cómo va a repercutir en las personas y en nuestra ciudadanía es gravísimo, en el sentido de que el Poder Judicial
supuestamente son las personas que están para defendernos, ¿no? Y para determinar si alguien cometió un delito o no. Entonces, entrar en este juego de la politización extrema, de que ya no hay ni siquiera un respeto por lo que es privado, lo que no es privado, y además convengámoslo, porque si uno se pone más político, si tú quieres, y más maquiavélico todavía, resulta interesante analizar por qué podrían estar saliendo de a poco estas declaraciones, de a poco estos videos. Entonces, ¿qué intención hay detrás de lo que se está haciendo que hace que el sistema político esté tambaleando a este nivel? Entonces, yo creo que las aristas son múltiples y en ese sentido lo que me preocupa a mí respecto del sistema político es este manto invisible, si tú quieres, estructural, simbólico, que no es perceptible ahora, pero que está permeando a toda la ciudadanía, y yo creo que eso es lo peligroso para nuestra democracia. Bárbara, entremos en estos simbolismos de los que habla Catalina. También hablaba respecto a el poder identificar con cierto domicilio político cada una de estas vinculaciones y estos audios y documentos finalmente que se dan a conocer. Pero también me interesó bastante lo que señaló respecto a estos simbolismos que desde una perspectiva social obviamente tienen algún grado de repercusión. Sí. Primero, desde el Partido Comunista preocupados nosotros no estamos. O sea, chat de Hermosilla no tenemos, así que del resto yo no me puedo hacer cargo. Pero del Partido Comunista estamos bastante tranquilos respecto de lo que pueda salir en esos chats y expectantes respecto de quiénes van a involucrar. Creo que efectivamente hay simbolismo, más allá del hecho en particular. Aquí, más que hechos simbólicos, violencia simbólica, hay cuestiones materiales, de tráfico de influencia, delitos, cohecho, pago de favores, y articulación, como ya decía, una red de crimen organizado de cuello y corbata que espero no termine pagando entonces con clases de ética, sino que efectivamente con cárcel, así como el Poder Judicial rápidamente en ocasiones condena a quien en algún momento falsificó un CD y lo vendía en el Persa. De igual manera, entonces, espero que con esta magnitud de influencia que tienen, que parece que también efectivamente, no parece, ya lo hemos visto, tiene involucrado a personeros del Poder Judicial, no significa entonces un freno para poder entonces hacer justicia respecto de los hechos que se están investigando. Ahora, respecto a esto, más bien otros coletazos que pueda tener este caso respecto de la institucionalidad, sin duda, que quien no pueda estar tan involucrado en el desarrollo de esta teleserie de corrupción y tráfico de influencia, efectivamente reconoce, lamentablemente, en todos un problema, en la institucionalidad un problema, en finalmente el Poder Judicial, en la justicia. Ya lo veíamos con otros espacios de representación, como la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, qué sé yo, en un manto de duda, que evidentemente tiene correlato. O sea, si no podemos decir que no hay sospecha respecto del quehacer que están teniendo personas con poder en nuestro país. Y eso evidentemente facilita muchísimo la vida y el bypaseo que hace la derecha respecto de que aquí somos todos iguales. Pero no somos todos iguales. Hay quienes efectivamente tienen poder, han hecho uso de ese poder respecto de enriquecerse, más aún, porque además ya vienen de posiciones de privilegio toda su vida, gran parte de ellos, con excepciones, pero creo que no es contribuyente para el desarrollo de este debate querer nuevamente empatar o ensimismarnos en que aquí ya estamos todos afectados, entonces que nadie hable tanto porque alguien va a salir trasquilado. Bueno, aquí quienes no tenemos ningún problema porque sabemos que no vamos a salir trasquilados de esta situación, podemos decir con absoluta certeza de que necesitamos que se esclarezca, que se investigue y que efectivamente podamos tener condenas que sean acorde al perjuicio, no solamente monetario, fiscal, y también al daño que se está haciendo a la democracia y a las instituciones respecto a la credibilidad de las personas. Catalina, viendo ya también el tiempo, tratemos de ir cerrando ideas respecto a lo que hemos estado conversando, también de parte de lo que estaba señalando Bárbara ahora. Sí, yo quisiera solamente cerrar y señalar que mientras Chile Vamos deja actuar a las instituciones y deja que avancen los debidos procesos, no podría decir lo mismo del Partido Comunista a propósito del caso de Jadwe, porque el Partido Comunista se caracteriza, ¿no?, por hacer presión en los medios, ir a las marchas, ir a estas convocatorias, sacando muchas veces ciertos funcionarios públicos que participan en municipios donde trabajan. Entonces, yo creo que
quisiera cerrar con esto. Mientras Chile Vamos deja que las instituciones avancen y funcionen, el Partido Comunista no sé si puede decir lo mismo. Entonces, realmente, ¿quiénes están comprometidos con el debido proceso? Y la pregunta es realmente quiénes estamos comprometidos con la democracia. Así que yo me quedo con eso. Rodrigo. ¿Bárbara? Sí, nosotros usamos la movilización social porque no tenemos 200 millones de pesos para pagar coimas, básicamente. Y en ese marco creo que es importante poder ratificar lo que ya decía, es importante que esta investigación curse, que caiga quien caiga, que si hay más jueces comprometidos, más personeros del Poder Judicial comprometidos, bueno, que se dé cuenta de ello, que si hay más políticos involucrados en esto, que rindan cuenta con cárcel, con reposición de los recursos del que han desfalcado al fisco a propósito de no indicar cuáles son efectivamente sus ganancias y por tanto no pagar los suficientes tributos que debiesen, y entonces poder avanzar en que se investigue y se clarifique el panorama para tener entonces mejores condiciones institucionales para fortalecer la democracia y con ello decir que efectivamente no existe justicia para ricos y justicia para pobres. Creo que en este marco tiene que ser no ejemplificadora, sino que justa, porque lo que hemos visto en otras ocasiones es injusticia. Es que al que finalmente vende un CD en el Persa se le da 5 años, mientras que al que se roba o desfalca instituciones públicas o quiebra empresas privadas y hace uso de sus recursos y de sus amistades en el poder, finalmente paga con clases de ética. Necesitamos entonces garantías institucionales y eso tiene que verse entonces con los juicios que se den finalmente en este caso. Sí, lo último, antes de cerrar brevemente, se ha estado planteando al alero de lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, el tema de reforma judicial que se estuvo estableciendo. En su momento se habló del tema del secreto bancario, que se sacó a colación nuevamente. Para cerrar, en cuanto a herramientas, posibilidades de ir reforzando las capacidades de las instituciones para funcionar, ¿lo ven como un buen paso eso? ¿Qué otras cosas podríamos explorar? Para cerrar, simplemente, Catalina. Sí, yo creo que de todas maneras, y esa es una tarea que... hay que decir una realidad. Aquí muchos ministros, personas de la se eligen a dedo, hay un cuoteo político, el Parlamento necesita 2/3 para elegir, después propone el presidente. Entonces, de todas maneras que hay que hacer una reforma al sistema político. Es lamentable, pero también podría decir que históricamente pasa eso, que cuando estallan casos, estallan crisis política, los parlamentarios parece que se ponen a trabajar, ¿cierto? Y empiezan a hacer propuestas. Yo creo que todo lo que vaya en beneficio de perseguir la corrupción, mejorar los mecanismos de transparencia, absolutamente es eso una prioridad nacional también. No me quiero ir sin decir eso, lo que está pasando a propósito del paro hoy día en el aeropuerto, lo que está pasando en la Araucanía, no dejemos de lado la delincuencia. Hace 2 noches atrás hubo 2 homicidios de nuevo en La Pintana. Entonces, fijemos las prioridades, pero vamos avanzando en reformas que necesitan realmente suma urgencia. Yo creo que con eso me quedaría el día de hoy. Sí. Ahora sí, Bárbara, para cerrar. Sí, efectivamente, necesitamos mirar cómo está compuesto nuestro poder político, judicial, pero que en ningún caso esas reformas signifiquen estrechar la participación y la democracia, sino que todo lo contrario, amplificarla. Nosotros tenemos la tesis de que en la medida en que tenemos más democracia, efectivamente hacemos retroceder las posiciones de mercado y de neoliberalismo en nuestro país, y en ese marco es fundamental entonces robustecer la participación social, tener más veedores respecto de lo que hacen las autoridades electas o definidas bajo mérito en nuestros organismos o instituciones públicas, y creo que el debate efectivamente, sin perder de vista las prioridades que tenemos sobre la mesa, tiene que avanzar en favor entonces de ampliar la participación y robustecer la democracia de nuestro país.